el Dissidia y el... Este no. Bueno, ha sacado el... Hasta ahorita no me fallas ninguna vez. Traviesa. Muchas gracias a Leti Shop de nuevo por auspiciar este video. Ya se lo saben de memoria, Leti Shop es una extensión de navegador que trabaja con infinidad de tiendas online y cada vez que realices una compra en alguna de ellas, recuperas un poco de lo invertido, siempre y cuando no te olvides de activar tu cashback. Así gana Leti y también ganas tú. Además estoy seguro que sí o sí has comprado con alguna de las páginas que trabaja Leti. Y aunque la devolución sea mínima, poco a poco vas acumulando, hermano. Y este mes tienen una promoción de cashback aumentado en la página principal, pero va cambiando cada día, así que entren y estén atentos. Así que ya saben, como siempre, denle duro a Leti, hermanos. Y una vez más, muchas gracias. Bueno, ya llegamos, estamos preparados, desinfectados y vamos a ver cuántas cajas quedan. No sé cuántas habían, ya ni recuerdo, pero eran muchas cajas. Vamos a ver si siguen las mismas o si estamos llegando apenas porque ya han pasado 2 días. Vamos a ver, en teoría está al fondo. Ahí están, parece que nadie se ha llevado nada, ¿no? Creo que había uno más, creo que había otro acá y de ahí ya eran los mismos. Así que en teoría nadie se ha llevado nada. Vamos a... ¿Nani? Un curioso. Vamos a llevar un par para ver qué tan buena suerte tengo esta vez o qué tan mala suerte, no lo sé. Vamos a decidir cuál. ¿Cuál puede ser? La posición, no sé, hermanos, no sé. Aún así, como expliqué en las historias, acá se gana. ¿Por qué? Porque está 1000 yenes, que vendría a ser alrededor de $9 y vienen 10 juegos, es decir, cada juego estaría a poco menos de $1. Así que cualquier juego que sea está casi a precio regalado. Al menos yo lo veo así, para no sentirme mal. No, pero fuera de bromas yo creo que sí, no sé cómo lo ven ustedes. Ahora, si me salen buenos juegos, ya, mucho más agradecido. Vamos a ver cuáles. Me imagino que uno de acá abajo y otro de acá arriba. Sería en total $19. Estimados y estimadas, antes de ir a la casa vamos a revisar una revisión básica de los precios de la PSP, ¿no? Para saber qué es lo que nos toca, si está bien, si es algo caro en esta tienda, algo barato. Normalmente los juegos de PSP tienen un precio bastante estándar, en el sentido de que la mayoría de las tiendas manejan el mismo precio. Hay muchos que están 100 yenes, que tal vez en esta tienda no. En estas tiendas como el Mandai o el Surugaya, normalmente el precio mínimo llega a ser 300 yenes. No, nada lo ponen a 100 yenes casi. Por ejemplo, miren, PlayStation 3, el FIFA del 2014 está a 300 yenes. Esto en el Hard Off de todas maneras está 100 yenes. El Ninja Gaiden de PlayStation 3, 300 yenes. Este sí está a buen precio. Pero bueno, ya, PlayStation 3 otra cosa. Acá, seguro, vamos, esperemos que no, pero seguro vamos a encontrar a estos muchachos. El Basara, el primo hermano del Orochi. Así que encima una reedición de Best. No, pues, el original aquí está. 300 yenes, seguro. Es lo más probable que esté dentro. Un Sega Rally, ya quisiera. Hay uno de Evangelion que también no lo tengo de PSP. Saben que soy muy fanático de Evangelion, pero hay un juego de PSP que no se ve así nomás. Seguro ahí lo veremos. Hay muchas aventuras gráficas también. Es algo que los japoneses compraron mucho. Hay tanto en PSP, en PS Vita ya es exagerado, ya salieron muchísimos más. Son los más baratos, seguro muchos juegos que salgan no conoceré. PSP es un catálogo que no manejo mucho, sobre todo de los juegos japoneses. Y por eso me emocioné en comprar la caja. Porque la verdad ya había dicho de que ya no voy a comprar cajas hasta de repente fin de año, donde normalmente es la época de las cajas sorpresa. Pero como hay muchos juegos de PSP que no tengo, así que dije, bueno, viene bien. Y sobre todo que desconozco, así que mejor. Mientras buscaba encontré el Battle, que es este de Evangelion. Aquí en Japón lo conocen como el Battle Orchestra. Y bueno, sí, está a $29 más o menos. No es un juego muy económico a comparación de otros de PSP. Sería un golazo que estuviera acá. Seguro también me tocarán algunos deportivos. Miren, del 2010, del 2012. Los Pawafuru. Típicos aquí también en Japón, que lo sacan para todas las consolas, todos los deportes. Y si pensaban que Monster Hunter solamente era muy popular en 3DS, olvídense. En PSP es igual, $2. No, este está a $1.50, este está a $2. Así que seguro Monster Hunter será otro jueguito por ahí. Y como mencionaba deportivos, no solamente el Pawafuru, sino los Winning Eleven. Salieron varios Winning Eleven para PSP hasta el 2013. No sé si salió 2014, creo que 2014 ya no ya.
Pero sí salieron muchos años después todavía. Lo que sí es que me llama la atención es de que hay pocos juegos que están así, digamos que $3, $4. Es decir, la mayoría supera los $7. ¿Qué me tocará, hermano, la verdad? El Project Diva está a 200 yenes, de repente por ahí se cuela uno. El Jin Budokai 2 de PSP está a $2 también. Esto viene bien, ¿eh? Creo que nunca lo jugué esta versión para PSP. Emulado también. Pero en la misma consola no, nunca. También podría ser bueno. Y ya estamos en casa, chicos. Por fin aquí están las dos, miren, las dos cajitas acá. Las tenemos acá listas. Y como habrán visto los que me siguen en Instagram, en Twitter también lo puse, creo, ¿no? Sí, en Twitter es que últimamente lo estoy utilizando un poquito más. Ahí está en la descripción. Ya llegó por la que muchos lloraban. Yo también, me incluyo. La mujer sin rostro ya está acá. Esposo, por favor. Aquí está. Ha venido más tímida que de costumbre. Ahí está, entras, ahí está. Pensaron que era de un movimiento terrorista en el aeropuerto. Por suerte la he podido sacar. ¿Ya está bien? Sí, pero no te querían dejar salir, ¿no? No. Sí, hasta que tú llegaras. Alguien tenía que ir a recoger como niñita. Como el kinder, imagínense. Ahora sí ya todo bien. Bueno, espero que me dé suerte. Pura joya nada más esté acá adentro. Ojalá. Ya, pero yo lo voy a sacar. ¿Tú vas a sacarlo? Sí. Ya, está bien. Joya que... Ya, una caja tuya y una caja yo. A ver quién saca los mejores. Ya, está bien. Ok, listo. Bueno, ya está abierto, como verán, vamos, primero voy a sacarlo yo y después va a sacar la mujer sin rostro, ¿ok? Ok, perfecto. He intentado no ver, vamos a sacar de 3 en 3 y el último, a ver, ok, ahí lo estoy viendo, ¿ah? Intentaré no ver Bleach 3, Monster Fantasy y Phantasy Star. Estos son los 3 primeros juegos que han salido. Son juegos bastante baratos. Los 3 los conozco. Son títulos bastante populares. El Bleach, $1. Monster Hunter 3, ni qué decirlo, ¿no? También $1. Y por último el Phantasy Star. Creo que le tengo un poquito más de fe. No recuerdo la verdad. Seguro que $1, seguro, ¿no? Pero bueno. Phantasy Star. Se trata de un juego de rol o MMORPG, siempre me cuesta, creado por Sega. Ha salido en infinidad de consolas, pero tal vez muchos la conozcan por ser considerado uno de los primeros títulos en apostar por el multijugador masivo en la recordada Dreamcast. Y esta versión portable no es la excepción. Se centra tiempo después de los acontecimientos ocurridos en Phantasy Star Universe, que salió tanto para Xbox y PlayStation 2. Y actualmente el título está de moda por un nuevo anuncio del New Genesis. Los más enterados ya sabrán. Estos son los primeros 3. Hasta ahora vamos mal. No, igual, como había dicho al principio, creo que todo lo que pueda salir que valga más de $1, bueno, está bien. Vamos con los siguientes 3. En mi caso entonces intentaré. Voy 3, faltan 4 en teoría, ¿no? Dragón 2022, Radiant Mythology y Rock Shooter. Estos son los otros 3 que han salido. Me tapo la cara porque si no me enfoca. Creo que así está bien. ¿Alguna característica de cualquiera de esos 3 juegos? Por ejemplo, ese de Block Rock Shooter, The Game. Dice The Game porque en realidad es de un OVA, ¿no? Un anime, un OVA. Había visto hace mucho tiempo este anime, este OVA, ¿no? Mis amigos otokos, ellos deben de conocer más, esos que no se bañan. No, pero los de este canal sí son limpios. Y el juego, pues nunca lo he toqueteado, ¿no? Así que está interesante. Después tenemos el Tale of the War Radiant Mythology 2. Es inglés hindú. Es una entrega más, no sé si es la quinta de la saga Tales. Solo para PSP también. Me gustan estos juegos que solo salieron para PSP y no son adaptaciones. Me gustan mucho porque han pensado netamente en la consola. Oye, viene con todo, ¿eh? Esto creo que está de más enseñarlo. Antes lo enseñaba más, ¿no? Pero quiero que sepan de que hasta ahora todos los que han salido han venido con el manual. Todos con manual, absolutamente todos. El Monster Hunter, el portable, también aquí con el manual. Todos, ¿no? Todos van a venir con manual. En PSP, PlayStation 2 y todos esos videojuegos de consolas que son baratos acá, los juegos, normalmente nunca vienen incompletos. Ya si comenzamos a meternos en Super Nintendo, que tiene juegos
muy baratos también, pero difícilmente los consigues a $1 en caja, es decir, mínimo están 5. Ahí sí conviene ponerse un poco más quisquilloso si hay o no hay manual, pero en estos no. Y por último tenemos el Dragón 2022. El mundo, la humanidad está siendo gobernada por dragones y amenazan con extinguir la raza humana. Tu trabajo es acabar con ellos. Esa es la pauta de la serie Séptimo Dragón. Yo jugué la primera versión, que es para la Nintendo DS, si mal no recuerdo, en el 2009. Aún no he tenido la oportunidad de probar el Séptimo Dragón 2020, ni la parte 1 ni esta, que es la parte 2. Lo que sí recuerdo, que una de las cosas que me gustaba mucho de este juego de rol era la banda sonora en batallas, y al parecer aún mantienen esta magia. Como mencioné, bastantes juegos no los voy a conocer como quiero, o seguro no los habré jugado. Así que si tienen algo que aportarme o recomendarme game, o tienen que jugar este juego sí o sí, les haré caso. Ahora sí, sacamos la tercera tanda. 1, 2, 3. Intento no ver. Un Final Fantasy, el Dissidia, el Diva 2, una diva, y el God Eater. El God Eater, bueno, no es tanto como Monster Hunter, pero sí se logra ver bastante. Pero me alegra tenerlo, no lo tenía. Sí lo he jugado ya hace muchos años atrás. Lo único que puedo decir es de que el God Eater más que nada me gusta porque siempre me ha gustado el tema post-apocalíptico. Así que cualquier juego que más o menos se centre en este tema me gusta bastante. De por sí la historia me la vendieron muy bien, ¿no? En un Japón del futuro. ¿Qué? Ah, ya. No, como me estás diciendo, sí. ¿Tú conoces el juego? No. Después tenemos el Dissidia, que es de combates. La verdad no me gusta. A ver, paro acá para mencionar que en realidad le metí sabroso muchas horas, pero no es de mis favoritos. Me refiero a las versiones de PSP, pero hace unos años salió un arcade, una recreativa de Dissidia aquí en Japón, y la verdad que me encantó. Me puse como loquita, solo eso. Y por último, ¿Ya ves? y por último, el Project Diva 2. Que este sí no lo he jugado. La verdad, hay muchos que me han escrito cuando ha salido el PS Vita de la Project Diva, cuando ha salido los juegos, la colección, que son baratos, es decir, creo que con $15 ya compran los 3 de la PSP. Que lo suba a la tienda y que lo suba a la tienda así como loquitas se pusieron. Nunca lo he jugado, no sé si hay un orden, así que si alguien me guía en esto, me lo deje en los comentarios, porque si no tendría que jugarlo en orden, o de repente para ti, Mujer Sin Rostro, quién sabe, de Project Diva. Ah, puede ser. Bueno, puede ser, dice, puede ser. Ya saben, cualquier cosa nos dejan ahí en los comentarios. Y por último, ya no importa ya si veo o no veo, es... ¿qué es esto? Danboru no sé qué cosa. La verdad es que tuve que averiguar para saber de qué trataba este juego, y es el Danboru Senki, o vendido en el extranjero como Little Battle Experience. Es un juego de acción y la temática es sobre pequeños robots que combaten contra otros en dioramas hechos de cartón. Algo así como un Beyblade de robots. También cabe mencionar que cuenta con manga y anime. Bueno, ahora le toca a la Mujer Sin Rostro, ella va a sacar. Vamos a ver si tiene más suerte que yo. La verdad no sé qué puntaje le pondría a lo que he sacado. Han sido juegos más o menos. Me deja de manera positiva el tema de que hay unos cuantos que no he jugado. Así que eso siempre viene bien. Bueno, ahora te toca a ti. Chimbera, 3. Yeah. Ah, ok, muy bien. Ha venido pero con toda la suerte, ¿ah? Le tocó Bleach, pero esta vez el Bleach 4. Ok, el Bleach 4, no está mal. El Monster Hunter, que ya se hacía... ¿no? Ya se hacía notar la falta del Monster Hunter también. Monster Hunter 4. Hasta ahorita $0.50. Y les voy a presentar al último primo de los Orochis. Orochi, Basara, todo esto. El Multi-Raid, ese de PSP. Ese del primo de la PSP. Prácticamente el sistema de juego es básicamente parecido. Siempre aclarando, ¿no? Sí lo he jugado, el Orochi sí lo he jugado. Es muy buen juego, sobre todo el que salió para la PlayStation 3. El primero que salió para la PlayStation 3. Este Multi-Ride nunca lo he jugado. Así que bueno, no sé, la verdad no sé si lo juegue pronto. Pero bueno, por lo menos. Pero es un juego bastante común, se ve mucho. Bueno, son sus primeros 3. Ahora vamos a sacar lo siguiente. Escoge otros 3. 4, ya 4, bueno, 4 ya. Está emocionada, agarró 4. Ok, el Last Ranker. Me pronuncié mal. Este no. Bueno, ha sacado el
Pawafuro de béisbol del año... ¿De qué año es este? Del 2008. Ya, no vale. El Dissidia de Final Fantasy nuevamente. Pero el que yo había sacado anteriormente era el 12º. Ahí está. El de Final Fantasy. Muy bien. Después, el Queen Gate. El Queen Gate. Los otakus conocerán, ¿no? Que son protuberantes. Es un SRPG. ¿Tú sabes que es un SRPG? Sí, como el juego de la Leti. ¿De la Leti? No. ¿La Leti tiene juego? No, el otro. Bueno, un SRPG es un Strategy Role Playing Game. Es decir, es como un RPG, pero más estratega, ¿no? Así que ese está bueno. La verdad nunca lo terminé, lo probé hace bastantes años, ¿no? Porque es un poquito seductor la portada. Quería saber de qué trataba, por temas netamente... Ay, sí. ¿no? Y el último en salir es el Last Ranker. El Last Ranker, hermanos, de Capcom. Last Ranker es un juego de rol centrado en guerreros macizos y sabrosos. Tengo entendido que solo salió en Japón, a ver si me sacan la duda de eso. Y el precio en página web con envío, la verdad, es bastante exagerado. ¿Ustedes qué piensan? Ahora sí, le quedan los últimos tres, tus últimos tres. Hasta ahorita no va mal. Aunque tú has sido la que me ha sacado el primo hermano del Orochi. También me ha sacado el Pawafuro. Pero bueno, no está mal, ¿no? La arranque era interesante. Ok, ya, dale. Los últimos tres. Ay, este se ve bonito. Es bonito. ¿Y qué más? El God Eater de nuevo. El God Eater Burst era. Y ese es el God Eater normal. Ok, al menos no repitió. Al menos. No. Ok. Ha sacado el Ratchet and Clank 5. El 5. Este 5... Creo que no lo he jugado. Ese es un juego muy famoso de la PlayStation. Empezaron con el PlayStation 2 y de ahí han estado sacando que parece un nuevo Crash. No se parece en la temática del juego, pero me gusta. Es un juego bastante interesante. Sí, yo creo que te podría gustar. ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que le podría gustar. Y por último, el T.O. ¿Qué pasó? Sí. El Tales of War, ¿no? El Tales of War, habíamos sacado uno anteriormente. Este es otro Tales of War. Me gustaría que me dejaran en comentarios los que han jugado la saga Tales, ¿qué escogen, no? Es decir, ¿qué oficio normalmente escogen? Yo soy sacerdote en los juegos. ¿Por qué? Porque tienen que escoger un oficio para empezar. Yo me pongo el de sacerdote. Eso no tiene. Tranquilo. No. Un sacerdote a mano cambiada. No, eso sí. Nada más, ¿no? Nada más, se acabó. Se acabó. ¿Y este? Ya el Ratchet and Clank. Bueno, no estuvo mal, no estuvo mal. Esos fueron los 10 juegos de la mujer sin rostro. Los que están ahí arriba. Y los que ven abajo son los 10 juegos que me salieron a mí. Así que ya estén ustedes decidir cuál ha sido los mejores 10. No, pero sean objetivos, por favor, sean objetivos. ¿Cuál ha sido los mejores 10? ¿Quién ha tenido más suerte? Bueno, aunque yo escogí las 2 cajas. Eso no Claro, vale. ya tú lo has sacado y ya, ¿no? Pero bueno. Así que hasta acá el video de hoy, hermanitos. Espero que les haya gustado. Yo creo que no ha sido tan malo. Otras veces en Super Nintendo toca cosas más feas. Caballito, de deporte. Acá en PSP, hasta ahora creo que ha sido de las cajas que me he ido más contento. Yo creo que también, no sé por qué estoy todo torcido, estoy hablando así torcido. Hasta que me duele acá ya. Debe ser también de que estoy emocionado porque hay muchos juegos que no he jugado de PSP, lo he tenido bastante abandonado. Y nada, yo me imagino que debe ser por eso, que porque no lo he jugado. Así que me dejan en los comentarios a ver qué opinan. ¿Cuál ha sido el mejor juego desde su punto de vista? ¿Cuál ha sido el mejor que ha salido? Me lo dejan ahí en los comentarios. Yo soy Gemu. La que está viendo detrás de cámara, esta vez quería robar cámara, ya saben que quiere participar, ya quiere figurar. Oye. Es la mujer sin rostro y nos vemos en el próximo video, ¿no es cierto? Así es. Adiós.